Domingo Cavallo, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto estar. Bueno, usted ha mirado mucho a Argentina en los últimos tiempos, de cerca y de lejos, ¿no? Porque ha viajado mucho. Entonces tenemos mucho interés, Pablo y yo, de ver cómo veía usted que íbamos, hacia dónde íbamos, si es que íbamos a algún lado. Yo creo que desde el 2002 en adelante vamos en la dirección absolutamente incorrecta. Nos estamos desintegrando del mundo, aislando del mundo. No tenemos moneda, porque tener moneda significa tener un medio de pago en el que la gente confíe y quiera tenerlo y usarlo. Tenemos ausencia total de crédito y no tenemos reglas de juego. Tenemos una economía totalmente desorganizada. O sea, se han destruido las instituciones económicas. Una vez Cavallo me dijo, no sé si usted lo recuerda, pero me dijo, la Argentina no es un país subdesarrollado. La Argentina es un país suborganizado. Sin duda, sin duda. El problema nuestro es un problema de organización. Lamentablemente, la organización política, que viene de la Constitución Nacional, también la organización económica tiene sus bases y principios en la Constitución Nacional, pero ahora también vamos camino de destruir las instituciones políticas fundamentales, de las instituciones de la República. Pero esto es simplemente la continuidad de la destrucción de las instituciones económicas, que muchos partidos que están en la oposición, en realidad no criticaron en su momento, y por eso yo espero que los próximos 2 años y medio sirvan para que se conformen alternativas al actual gobierno, que presten mucha atención no solo a los temas que se están discutiendo ahora y sobre los que hay mucha claridad, que es que se necesita reconstruir y hacer funcionar bien las instituciones de la República y los principios políticos de nuestra Constitución Nacional, el respeto por los derechos y garantías de los ciudadanos, sino también se avance hacia una organización económica adecuada para la Argentina y una adecuada inserción de la Argentina en el mundo. Esto de que tengamos el comercio exterior totalmente trabado por trabas cuantitativas, permisos previos de importación, trabas a las exportaciones, obligación de liquidar la divisa a un precio artificial por parte de los exportadores, discrecionalidad total en a quién le venden o no le venden divisas por el lado de las importaciones. El hecho de que quien tiene pesos no pueda comprar monedas extranjeras, es decir, no puede proteger su ahorro, por ejemplo, si lo deseara, con monedas extranjeras, como se hace en cualquier país del mundo. Más aún aquí, en donde las políticas del gobierno apuntan a que quien tiene pesos termina pagando un enorme impuesto inflacionario, es decir, sufre una desvalorización enorme. El hecho de que no se permita que la gente trance en monedas extranjeras libremente, como se da en todos los países del mundo. Todos los países del mundo, por ejemplo en Brasil, si uno tiene reales y quiere comprar dólares, puede hacerlo absolutamente con toda libertad. La idea de convertibilidad de las monedas es precisamente eso, que si uno está en una moneda se pueda pasar libremente a otra moneda, y eso existe prácticamente en todos los países del mundo, pero no en Argentina. Ahora, doctor Cavallo, leí en su último blog que usted brinda una visión del pasado y de la oposición que quizá no esté para nada de acuerdo con la visión general. Por ejemplo, golpe institucional en el año 2001. Una revisión de la especificación como una medida que prohija este rumbo. Digamos, no hay en los partidos políticos hoy en la Argentina quien revise la historia de esa manera. Y sí, creo que gran parte de la sociedad. Bueno, esa es la dificultad que yo veo para el futuro. Si, por ejemplo, se admite que la especificación fue algo necesario y bueno, y que no era inconstitucional, bueno, es atarse
de manos para ser un país que pueda funcionar como el resto de los países del mundo. Porque la PESificación fue la destrucción de la base contractual de la economía. Por ejemplo, todo el mundo se desgarra las vestiduras hoy por la crisis energética. 15.000 millones de dólares de déficit comercial externo derivado de la falta de suficiente producción de energía, que tiene su correlato con 75.000 millones de pesos de subsidios que el presupuesto tiene que aportar para financiar ese déficit. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene de que cuando se especificaron todos los contratos, incluidas los contratos de concesión, y se congelaron las tarifas de todos los servicios públicos, en ese momento obviamente se expropió, virtualmente se confiscó todo el capital que había sido invertido en este sector. Por supuesto, a partir de ahí nadie iba a invertir capital en el sector, salvo el Estado. ¿El Estado cómo invierte? Invierte pagando el doble o el triple de lo que realmente deberían costar las centrales eléctricas, las líneas de transmisión y cualquier inversión que el Estado hace. Ahora, y además, permítame, además de eso, después tuvieron que darle subsidios a todas estas empresas para cubrir no las inversiones, sino los costos variables de producción. Y ese es un problemón enorme para el futuro. Por ejemplo... Está bien, pero permítame antes que avance, pero eso permitió el crecimiento del Producto Bruto más importante de la historia. Punto uno. Y segundo, ese modelo generó, perdóname, ese modelo generó el 54% de adhesión en las elecciones del año 2011. No, mire, el crecimiento no tiene nada que ver con la PESificación. El crecimiento se hubiera dado igual o incluso mejor, mucho más sostenible, más equilibrado, por el simple hecho de que los términos del intercambio mejoraron impresionantemente. Y porque el país estaba muy bien capitalizado. Durante la década de los 90 había habido mucha inversión en infraestructura. Por ejemplo, hablaba Marangoni recién de los puertos. Los puertos se modernizaron, se dragó el Paraná, el sistema ferroviario de cargas llega a los puertos con eficiencia, funcionan los elevadores, todo eso es lo mismo que la innovación tecnológica en la agricultura. Todo es fruto de la inversión que se hizo cuando las retenciones eran cero, cuando se le dieron muchos estímulos al sector agropecuario, a pesar de que los precios de exportación eran bajísimos, sobre todo al final de la década del 90 y en los primeros años del 2000. Imagínense, con esa infraestructura, con toda esa capitalización y modernización que había tenido el país, tan pronto los términos de intercambio se volcaran a favor y tan pronto el dólar dejara de ser tan fuerte como era al final de la década de los 90 y en los primeros años de los 2000, obviamente que el país iba a crecer, y iba a crecer de una manera mucho más sostenible, sin estos cuellos de botella que tenemos ahora, que están provocando... y además, otra cosa muy importante, iba a crecer sin inflación. Imagínese, aún si hubiera habido devaluación, como la hubo en Brasil después del Plan Real, de no haber habido PESificación, después la moneda se hubiera vuelto a apreciar. Doctor Cavallo, honestamente siento que estamos hablando, teniendo en nuestras manos el diario del lunes. Yo recuerdo claramente, diciembre del año 2001, ¿qué alternativas políticas viables y económicas viables después del incendio que se generó con su salida y la de la Rúa? Bueno, es que no tendríamos que haber salido ni yo ni de la Rúa. Ese fue el golpe institucional. ¿O usted cree que todo eso fue espontáneo? ¿No fue armado? Fue totalmente armado. Además, había una ansiedad de derrocarlo a de la Rúa y sacarme a mí del Ministerio de Economía. Entre otras cosas, porque los que querían que hubiera PESificación y devaluación sabían que yo no iba nunca a permitir una medida semejante. Hasta combinaron con el Fondo Monetario Internacional que el fondo nos quitara el apoyo para que precisamente se produjera el default y la devaluación. Paradoja, porque esa es la misma acusación que le hacía el alfonsinismo a usted del derrocamiento de Alfonsino o la caída de Alfonsino. No es así, no es así. Hay una campaña maquinada por Cavallo en el exterior para que el fondo nos quitara la existencia. Absolutamente no es así, porque el artículo mío que circuló en todos los círculos es el discurso que yo di en la Cámara de Diputados en octubre del año
88, cuando se trataba el presupuesto del año 88, al que yo llamé pospuesto. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Esto que yo le estoy diciendo es la pura verdad. Aquí había correveidiles, como los llamó Kisilov. Kisilov los atribuyó a otras épocas, pero en realidad la única descripción que hizo Kisilov sobre los correveidiles que iban a golpear las puertas del fondo y las puertas de Wall Street eran precisamente los que querían la pacificación y la devaluación. ¿Cómo era su relación con Kirchner y con Muy Cristina, buena. y con Cristina Fernández? Con Cristina yo la conocía muy poco, algunas veces había estado en la casa de ellos, tanto en Calafate como en Río Gallegos, pero ahí yo la conocía como ama de casa, nos atendía muy bien. Cuando se habla de las bóvedas, cuando se habla de las bóvedas, de esta pasión acumuladora en billetes, materialmente, la pasión acumuladora material que tenía Néstor Kirchner. Bueno, yo no las vi las bóvedas, además creo que cuando yo estuve en Calafate, él vivía en una casa diferente a esta que ahora muestra la televisión. Pero yo pienso que deben existir las bóvedas. Cuando hablaba, yo imagino esto, cuando usted hablaba con él sobre la privatización de YPF, la posibilidad de las regalías petroleras para Santa Cruz, ¿cómo era ese Kirchner? Bueno, obviamente él quería, por ejemplo, que le pagáramos las regalías hidrocarburíferas, y él quería cobrar buenas regalías, por eso apoyaba todo lo que era la reestructuración y privatización de YPF que se hizo en el año 92 y 93. ¿Usted puede llegar a decir que Kirchner era un privatizador? Bueno, él privatizó el Banco Provincia, él apoyó la privatización de YPF. Ahora, ¿por qué lo hacía? Yo entendía que lo hacía porque quería el bienestar de los ciudadanos de su provincia y porque quería también cuidar la finanza de sus provincias. Yo lo apoyaba mucho a él porque él era uno de los gobernadores, junto con Rodríguez Sá, quizá con Puerta, uno de los gobernadores mendocinos también, que eran muy disciplinados fiscalmente, que no querían que su provincia, por ejemplo, se endeudara. Mucha gente dice, uy, endeudaron al país. ¿Quiénes endeudaron el país? Y los que generaron déficit fiscales muy grandes, porque el endeudamiento viene del déficit fiscal, ¿no? Entonces, él era uno de los que cuidaba el déficit de su provincia. Por eso él tenía tirria contra la provincia de Buenos Aires, porque la veía la provincia de Buenos Aires, como era la realidad de esa época, como una provincia que gastaba mucho más de lo que hubiera correspondido y que se endeudaba con el Banco Provincia. ¿Y cómo siente usted cuando se demoniza la década del 90, la década perdida, la década trágica, los 90, y usted es uno de esos íconos, cuando el kirchnerismo dice eso? Bueno, porque el kirchnerismo, desde el vamos, utilizó la mentira y un relato que nada tiene que ver con la realidad como forma de convencer a la gente. En realidad la había empezado a utilizar Duhalde. En realidad, por eso yo no distingo mucho entre Duhalde y Kirchner, por más que ahora los dualdistas obviamente son muy anti-kirchneristas, pero este proceso comenzó en el 2002. Por ejemplo, el decirle a la gente que le devolvían el 13% que le habíamos quitado en el 2001 y al mismo tiempo provocar un aumento de todos los precios de casi el 50% en el primer año, 2002, con los salarios congelados. Ellos le estaban quitando a la gente un 33 o 40% del poder adquisitivo del salario. En todo caso, cuando se le sacó 13%, se le sacó a los que ganaban en el sector público y en los jubilados más de $500 por mes, y además era en un momento de deflación, es decir, los precios y el mismo costo de vida estaban bajando, pero ellos utilizaron la inflación, que es la forma más mentirosa de meterle la mano en el bolsillo a la gente, quitarle los ahorros, quitarle los salarios, quitarle todo. La utilizaron desde el vamos. ¿Qué piensa de la sociedad? ¿La Argentina perdió la memoria inflacionaria? No, yo creo que la Argentina, digamos, los 10 años de convertibilidad hicieron que la Argentina de alguna manera se haya olvidado de que tuvo 45 años de inflación y que sufrió la hiperinflación. Por eso le digo. Por eso, en el año 2002 pudieron engañar a la gente,
porque le dijeron, esto es culpa de la convertibilidad, etcétera. Es como que la inflación había sido acumulada previamente. Por ejemplo, los que hoy hablan de atraso cambiario y comparan este atraso cambiario con el supuesto atraso cambiario del 2001, no saben de lo que hablan, porque en el 2001, si había atraso cambiario, era porque el dólar era tremendamente fuerte, pero no había habido inflación, al contrario, había deflación. Ahora, el dólar es débil en el mundo, o sea, el dólar es en general muy barato en el mundo. Miren en Brasil, miren en cualquier lugar. El dólar está muy débil. ¿Y por qué Argentina toda la gente quiere tener dólares y el precio del dólar en el mercado paralelo está mucho más alto? Y porque acá está el fenómeno inflacionario que ha creado un montón de distorsiones en los precios relativos. Mi última pregunta, ¿el blanqueo va a tener éxito? No, no va a tener ningún éxito, salvo que se considere como éxito no el blanqueo, sino el lavado de dinero, porque hay que distinguir entre un blanqueo y un lavado de dinero. El blanqueo transforma dinero negro, que es dinero que no ha pagado los impuestos, en dinero blanco, que es dinero que está regularizado. El lavado de dinero es el dinero sucio, es decir, el de un origen ilegítimo, del delito, de algún tipo de maniobra de ese tipo, y lo transforma en un dinero limpio. Yo creo que esto, más que un blanqueo, es un lavador de dinero, es un proceso de lavado de dinero. Es muy peligroso y no va a producir ningún resultado positivo. Si realmente quisieran permitir la dolarización de muchas transacciones, que eso sí sería bueno para el país, porque hay tantos dólares en Argentina, se calcula que hay 50.000 millones de dólares. Si esos 50.000 millones de dólares pudieran ser utilizados legítimamente para todo tipo de transacciones, yo creo que la economía funcionaría mucho mejor. Pero para eso no tienen que hacer un blanqueo, lo que tienen que hacer es liberar la compra y venta de dólares en un mercado libre. Sí, ¿a cuánto se va el blue? No, bueno, eso depende. Si le creen que van a seguir políticas más o menos lógicas. ¿Tiene reservas el Banco Central suficientes? No, perdón. Cuando yo digo que tiene que liberar el tipo de cambio, digo en el mercado libre. Ahí no, el Banco Central no tiene que vender ni comprar. O sea, tiene que ser un mercado libre. Es lo que creo que llamaban el doble mercado cambiario. En vez de que haya un mercado paralelo ilegal, que sea legal, ¿no es cierto? Entonces, un desdoblamiento. Claro, normalmente, cuando un gobierno quiere controlar el tipo de cambio oficial y pagarle un tipo de cambio menor a los exportadores y venderle la divisa más barata a los importadores, lo que hace es pone un control de cambios para ese tipo de transacciones, pero deja librado la compra de dólares o de cualquier moneda en un mercado libre, ¿no? Ahora, yo creo que eso es lo que tendría que hacer este gobierno. Ahora, eso no significa que vaya a unificar el mercado cambiario. Si este gobierno, con la absoluta falta de credibilidad y con la gran desorganización que tiene la economía, pretendiera unificar el mercado cambiario, es decir, unir esos dos mercados, obviamente se produciría un Rodrigazo, porque habría una fuerte devaluación. Y a los que pregonan que aquí se necesita una devaluación, yo les digo lo siguiente: hay muchos precios que están mucho más atrasados que el dólar. Por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos. Entonces, no se animan. Los que dicen que tiene que haber una devaluación, primero tendrían que decir que tiene que haber un tarifazo enorme y después, cuando hagan la devaluación, otro tarifazo igual a la devaluación, para que, por ejemplo, desaparezcan los subsidios y no haya que emitir una cantidad enorme de dinero para financiar esos subsidios. Lo que pasa es que acá, de nuevo, lamentablemente del lado de la oposición, hay gente que dice, esto se arregla con una devaluación. Claro, porque como dicen que en el año 2002 todo se arregló con la especificación y la tremebunda devaluación, ahora creen que eso arreglaría la situación actual. En esta situación, que no tiene nada que ver con la del 2001, que sí tiene que ver con la del 75, es decir, previo al Rodrigazo. ¿Se puede evitar un Rodrigazo en la Argentina hoy? Sí, se puede evitar. ¿Cómo? Bueno, el gobierno tendría que hacer varias cosas. Primero, tendría que liberalizar el mercado cambiario, es decir, ir al desdoblamiento. Segundo, tendría que ajustar
el ritmo de devaluación más cercano al ritmo de inflación, para que no se siga atrasando, digamos, el tipo de cambio comercial, más de lo que está ya atrasado, tendría que hacer que las tasas de interés sobre los depósitos sean más o menos del mismo orden de magnitud que el ritmo de devaluación. Tendría que al mismo tiempo eliminar todos los impuestos que gravan a las exportaciones, no solo las retenciones, sino también las retenciones industriales. Tendría que hacer que las provincias vuelvan a eliminar, como se eliminaron en los 90, ingresos brutos sobre la actividad industrial y sobre las etapas intermedias de producción. Tendrían que bajar los impuestos sobre la nómina salarial. Tendrían que ajustar automáticamente por inflación las escalas del impuesto a las ganancias y el mínimo no imponible. Es decir, y por supuesto, tendrían que, lo más rápidamente posible, llevar los niveles de precios y tarifas del sector público al nivel que cubra por lo menos los costos variables y que entonces ya desaparezca esa necesidad de asignar 75.000, 80.000 millones de pesos anuales de subsidio, que todo eso se financia con emisión monetaria. Esto no va a crear una sensación de que se han resuelto los problemas. Esa sensación recién la va a poder crear un nuevo gobierno creíble que, por ejemplo, pueda unificar el mercado cambiario, que pueda organizar bien la economía. Pero este gobierno no puede hacer eso, porque para reorganizar una economía y para producir efectos estabilizadores de inmediato, para que no se produzca un Rodrigazo, tiene que ser muy creíble el gobierno. Y este gobierno ha perdido todo vestigio de credibilidad. Ahora, es factible que hagan un manejo que por lo menos evite una explosión que desorganizaría aún más la economía. Hay gente que dice, bueno, pero deja que provoquen o que enfrenten una explosión, pensando de que eso hace que el gobierno se vaya. Lo que nadie sabe es, si viene esa explosión y se desorganiza todo, ¿quién va a venir? Un gobierno y una nueva explosión. No, y además después de las cosas muy graves, así puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, como pasó en el 2002. ¿A quién se le iba a ocurrir de que la solución era la especificación y la destrucción de toda la base contractual de la economía? Ahí lo que había que terminar era la reestructuración de la deuda y había que seguir insistiendo en el equilibrio fiscal, que era fundamental. No, en vez decían que bajar el gasto público en las provincias era recesivo. Y bajarlo por vía de un golpe inflacionario, bajarlo como lo bajaron en términos reales, por vía de una fuerte devaluación, ¿eso no es recesivo? ¿Por qué el primer trimestre y el primer semestre del 2002 fue mucho más recesivo que lo que habían sido los trimestres anteriores? ¿Por qué la desocupación saltó del 18 al 25% en ese primer semestre del 2002? Todas esas cosas que ocurrieron es porque engañaron a la gente y lamentablemente cuando se plantean situaciones así muy explosivas, muy duras, lo que viene después nadie lo puede predecir, porque son esas circunstancias en las que de nuevo se puede llegar a engañar mucho a la gente. Domingo, la pregunta va a ser esta. Supongamos que por una especie de milagro de naturaleza, la presidenta lo llama y le dice, ¿qué hacemos? No, bueno, a la presidenta le diría esto que yo digo acá, además lo que escribo en mi blog. Yo tengo la esperanza que lo lean la gente del gobierno. Yo creo que algunos lo leen, ¿no? Yo le he mandado muchos mensajes a la presidenta y constructivos. Por ejemplo, hace 1 año y medio, cuando esta la veía venir, esta situación, yo la vengo viendo venir desde el año 2008, cuando escribí mi libro Estanflación. No puede manejar una situación tan difícil con un equipo tan incapaz, tan poco profesional, tan poco experimentado como este. Por supuesto, yo no le iba a proponer que llame a gente que piensa como yo, pero hay mucha gente que, sin embargo, tiene profesionalidad y capacidad, que cree que esta forma de organizar la economía es la correcta.
Por ejemplo, Labaña, por ejemplo, Blecher, por ejemplo, Javier González Fraga. Bueno, ahí los tiene, a ellos los debería haber llamado. Por supuesto, hoy ninguno de ellos va a aceptar entrar al gobierno de Cristina. Si yo fuera ellos, aceptaría, si es que me llamaran. ¿Por qué? Porque yo creo que donde se ve el patriotismo y de la gente es justamente en los momentos difíciles y críticos. Perdóneme, doctor Cavallo, Labaña, Blecher o González Fraga le preguntarían, discúlpeme la brutalidad, ¿para qué querés, Mingo, que nos metamos? ¿Para incinerarnos como te incineraste vos en el gobierno de la Rúa? Bueno, yo podría no haberme incinerado en el gobierno de la Rúa si hubieran funcionado bien las instituciones republicanas y si dentro del mismo radicalismo no lo hubieran boicoteado a De la Rúa como lo boicotearon en alianza con los devalúos maníacos y con los que querían la especificación para resolver sus problemas de endeudamiento excesivo. Tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Yo por lo menos cuando usted viene acá aprendo mucho y creo que la Argentina tiene mucho que aprender todavía. La Argentina no ha llegado a un consenso económico. Claro. Los cita a todas esas personas que usted dijo. Es que el consenso, estamos a 10 acá y son 10 opiniones sobre la economía. Es que el primer consenso que tiene que haber en una economía es sobre la organización de la economía. Por ejemplo, ¿qué sistema monetario queremos? ¿Qué relación con el mundo queremos? Esas son cosas elementales. Hasta ahora, todos los que hablan desde la oposición, nadie dice qué sistema monetario queremos. Nadie, ¿eh? ¿Qué quieren? ¿Seguir con un sistema que el que tiene pesos se tiene que, tiene que soportar la inflación, no puede tratar de proteger su ahorro comprando dólares o el activo que considere que le protege su ahorro? Realmente yo creo que falta un consenso sobre la organización económica. Alberdi, así como escribió el proyecto de constitución y contribuyó a la institucionalidad política de Argentina, también escribió un libro sobre la organización del sistema rentístico y del sistema económico, que explica los principios que están en la Constitución en materia de organización económica. Nosotros hoy tenemos la organización económica más alejada que uno puede imaginar de la que había propuesto Alberdi. Para citarlo al nuevo Papa, que es argentino, cuando lo eligieron, dijeron, han venido a elegirme a mí, que estoy lejos del mundo. Argentina es el país más lejano del mundo que hay. Y lo tomó como una señal de que nosotros representábamos de alguna manera lo nuevo para un mundo en crisis, ¿no? Sí, yo pienso que en el tema de la Iglesia Católica y en cuestiones morales, sin duda, Francisco representa algo nuevo, pero no creo que lo represente porque sale de Argentina. Quizás en Argentina él pudo de alguna manera practicar su visión de cómo debía actuar los obispos y la Iglesia. Se acaba el tiempo, Mingo, pero lo que yo querría decir, lo último ya, es que lo que es más patético de todo lo que nos ha pasado es el aumento revolucionario del número de pobres. Así es. Nos han aumentado en los últimos años los pobres de una manera sin duda escandalosa, y eso es una deuda moral que tenemos, la parte económica, ¿no? Sin duda. Y además la inflación cada vez va a multiplicar más la pobreza, ¿no? La principal causa de pobreza es la inflación. La segunda es obviamente la desocupación. Pero para que disminuya la desocupación tiene que haber inversiones, tiene que haber emprendedores y en un clima de inflación y de desorganización como el actual, nada de eso se puede lograr. Decía Mingo, y termino con esto, estamos lejos. Nos hemos puesto lejos, estamos lejos. El propio Papa decía, pero somos un país que está no sé dónde. Así es. Y la cerrazón de la economía nos pone más lejos todavía, ¿no? Claro, además hemos roto los puentes con prácticamente todos los países amigos, ¿no? Desde Uruguay, el mismo Brasil, Chile. Miren lo que ahora le hicieron a LAN. Esto es, yo sé que para los chilenos, y
para los argentinos que pensamos bien, esto es una barbaridad, que por recrear el monopolio de aerolíneas le quitan apoyo a una empresa que presta muy buen servicio y que gracias a Dios vino a la Argentina, porque si no, imagínense, con conexiones aéreas de cabotaje internacionales solo basadas en aerolíneas, ¿dónde estaríamos hoy, no? Muy bien. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ustedes. Por estar acá, ¿eh? Nos queda sí, en el trasnoche. Jacob, está por ahí, está. Sí. Gracias, Domingo. Bien.